En el siguiente video hablaremos acerca de los regímenes de importación. El grupo está conformado por Alanis Guerra Montes, Nirvana Angulo Camacho, Jennifer Restrepo Londoño y Carolina Salgado Olivera. Importación para el consumo. Es el régimen de importación por el que las mercancías que ingresan desde el exterior quedan en libre circulación en el TAN de manera indefinida. Muestras sin valor comercial. Son consideradas muestras sin valor comercial aquellas que son utilizadas para promover productos o para realizar pruebas o análisis. No se requerirán registro o licencia de importación salvo que la naturaleza de la mercancía requiera de vistos buenos. La DIAN aplicará rápido desaduanamiento a aquellas muestras que sean destinadas a ferias, exposiciones o congresos. Importación con franquicia o exoneración de derechos e impuesto a la importación. Régimen de importación que goza de exoneración total o parcial de los derechos e impuestos a la importación, en virtud de convenio, ley o tratado sujeto a determinadas condiciones. No habrá lugar a la exoneración de los derechos e impuestos a la importación cuando cambie el titular o la destinación. Los beneficiarios mencionados en el artículo 3 del Decreto 2148 de 1991 podrán importar mercancías bajo el régimen de importación con franquicia o exoneración de derechos e impuestos. Admisión temporal para reparación o acondicionamiento de bienes de capital, aeronaves, embarcaciones marítimas o fluviales y otros bienes. Bajo este régimen se permite la admisión temporal de bienes de capital, aeronaves y demás bienes que establezca la DIAN con suspensión de derechos e impuestos a la importación destinados a ser exportados después de haber sido reparados o acondicionados sin que se trate de mercancía diferente. La reparación o acondicionamiento debe efectuarse en un plazo no superior a 6 meses. La finalización del régimen, según se trate de bienes de capital, embarcaciones marítimas o fluviales, entre otros, tendrá un plazo según lo establecido en el artículo 259. Para la liquidación de los derechos e impuestos a la importación de los productos reparados o de los admitidos temporalmente destinados a la importación para el consumo, se tendrá en cuenta la conversión monetaria establecida en el artículo 25. Transformación y ensamble. Es el régimen de importación de mercancías que van a ser sometidas a transformación y ensamble. Los bienes finales así obtenidos pueden destinarse a 1. La importación para el consumo o la importación con franquicia o exoneración de los derechos e impuestos a la importación. 2. A la exportación. Las mercancías que se acojan a este régimen solo estarán sujetas al pago de los derechos e impuestos a la importación que correspondan cuando sean objeto de desaduanamiento en un régimen de importación en el cual queden en libre circulación. Plazo para la producción del bien final. Deberá obtenerse dentro de los 12 meses siguientes al levante de la mercancía amparada en la declaración aduanera presentada bajo este régimen, a solicitud del interesado y por razones que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales consideren válidas. Se podrá prorrogar el plazo originalmente autorizado por una sola vez hasta por 3 meses más. Importación temporal de mercancías alquiladas o con contrato de arrendamiento con opción de compra leasing. Es el régimen de importación que permite introducir al territorio aduanero nacional, con pago diferido de los derechos o impuestos a la importación, bienes de capital bajo un contrato de alquiler o arrendamiento con opción de compra leasing, destinado a la reexportación. También se podrán importar temporalmente aeronaves alquiladas o con contrato de arrendamiento con opción de compra leasing por parte de personas naturales y empresas autorizadas para desarrollar labores de enseñanza y fumigación. Partes, accesorios y repuesto. Bajo este régimen se podrán importar las partes, accesorios y repuestos necesarios para el normal funcionamiento de los bienes de capital y de aeronaves destinadas al transporte aéreo de carga o pasajeros. El plazo de la importación temporal será por el término de vigencia del contrato de alquiler o arrendamiento y se exigirá la constitución de una garantía por el 100% de los derechos e impuestos a la importación liquidados y deberá tener como objeto asegurable el de garantizar
el pago de derechos e impuestos, sanciones e intereses a que haya lugar como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones. Tráfico postal. Es el régimen que permite la importación de los envíos de correspondencia y encomiendas que lleguen al territorio aduanero nacional por la red del operador postal oficial y que requieren ágil entrega a su destinatario, luego del pago de los derechos e impuestos a la importación exigibles y sanciones a que haya lugar. La mercancía importada según lo establecido para este régimen quedará en libre circulación. El operador postal oficial o concesionario de correos debe presentar la factura comercial o el documento que acredite la operación, en donde conste el valor del envío remitido bajo este régimen, y cuando a ello hubiere lugar, se deberá acreditar la licencia de importación conforme a las disposiciones legales vigentes. Requisitos para la importación por tráfico postal. Bajo este régimen solo se podrán importar al territorio aduanero nacional 1. Envíos de correspondencia con peso no mayor a 2 kilogramos y encomiendas cuyo peso no exceda de 30 kilogramos. 2. Mercancía cuyo valor FOB no exceda de $2.000 de Estados Unidos de América. 3. Mercancías sobre las cuales no existan restricciones legales o administrativas para su importación. Control aduanero. Cuando las mercancías que ingresen bajo el régimen de tráfico postal sean objeto de revisión, la autoridad aduanera verificará que las mismas correspondan a las contenidas en el manifiesto de tráfico postal, cumplan con los requisitos exigidos para este régimen y no se encuentren incursas en alguna restricción. Declaración aduanera. Las mercancías sometidas a este régimen serán declaradas con los requisitos y parámetros que determine la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en el formato que establezca, en el cual deben contener al menos la información del documento de transporte de tráfico postal expedido en origen. Categorización de los envíos de entrega rápida. Para la aplicación de este régimen, los envíos se pueden dividir en las categorías señaladas a continuación. Primera categoría, documentos. Comprende las cartas, tarjetas postales, telegramas, extractos de cuentas, recibos de toda clase, impresos, documentos y diarios y publicaciones periódicas sin valor comercial. No están sujetos al pago de los derechos de aduana ni a los demás derechos e impuestos a la importación conforme a lo que establezca la ley. Segunda categoría. Mercancías por un valor FOB menor o igual a $200 por envío. No están sujetos al pago de los derechos de aduana ni a los demás derechos e impuestos a la importación. Tercera categoría. Mercancías por un valor FOB superior a $200, hasta un máximo de $2.000 por envío. Están sujetos al pago de los derechos de aduana conforme a la subpartida específica que haya indicado expresamente el remitente en la guía o factura comercial o documento. Envíos de entrega rápida o mensajería express. Es el régimen que permite la importación de documentos, materiales impresos, paquetes u otras mercancías amparadas en una guía de envíos de entrega rápida o mensajería express, que requiera del traslado urgente y disposición inmediata por parte del destinatario luego del pago de los derechos e impuestos a la importación exigible y sanciones o valor de rescate a que haya lugar. Viajeros. Es el régimen que permite la importación de los efectos personales y otras mercancías por parte de un viajero, siempre que estos no constituya expedición comercial y no estén sujetos a restricciones legales o administrativas. Bajo este régimen no se permite el ingreso de dispositivos médicos, reactivos de diagnóstico in vitro, componentes anatómicos ni plaguicidas de uso doméstico, salvo las siguientes excepciones. Primero, dispositivos o equipos biomédicos destinados a la prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad. Segundo, reactivos de diagnóstico in vitro que utilicen para el monitoreo de una enfermedad del viajero. Menaje de casa. Es el régimen que permite la importación del menaje doméstico de propiedad del viajero o de unidad familiar que pretendan fijar su residencia en el territorio aduanero nacional, constituido por los muebles, aparatos y accesorios de utilización normal en una vivienda. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley 1565 del 2012 y además de excepciones ilegales, la importación del menaje causará el pago del tributo único del 15%. Para los requisitos de importación del menaje, se debe cumplir con lo siguiente. Primero, debe ser residente en el exterior que ingrese al territorio aduanero nacional para fijar su residencia en él.
El residente en el exterior es la persona que habita en el exterior por lo menos 24 meses continuos o descontinuos durante 3 años inmediatamente anteriores a su llegada al país. Importación temporal del medio de transporte de uso privado. Los medios de transporte de que se trata este artículo solo estarán sujetos al pago de los derechos e impuestos a la importación que correspondan, cuando sean objeto de desaduanamiento o un régimen de importación en el cual queden en libre circulación. Los medios de transporte de los que se refiere son automóviles, camperos, camionetas, casas rodantes, motos, bicicletas, aeronaves y dirigibles. También podrán entrar las embarcaciones de deporte de uso privado destinados a un evento o competencia en el territorio. Para esto hay unos requisitos que hay que cumplir. Los turistas podrán importar temporalmente el medio de transporte de uso privado presentando ante la administración aduanera los siguientes documentos. Primero, libreta, carnet de paso de aduana, el tríptico o cualquier otro documento reconocido o autorizado en convenios o tratados públicos en los cuales Colombia haga parte. Segundo, patente de navegación vigente cuando se trate de embarcaciones de recreo o de deporte de uso privado diferentes a los previstos en el artículo 318. En las formalidades aduaneras, los medios de transporte de uso privado arribarán por los lugares habilitados por la DIAN. El turista también podrá actuar a través de un agente de aduanas, únicamente podrá acreditarse el mandato respectivo.